su pan se lo coman, pero yo digo, esto que presentó y que dijo Manuel Hernández Borboya, que es nuestro compañero aquí, pues hizo lo que nosotros, pues sí, qué bueno que lo hizo. Un abrazo para Manuel, que además me ha tocado o compartir mesa o a veces moderar la mesa, que es un gran periodista y un gran compañero. Pues él no hizo las listas, las listas las hizo, las elaboró Claudio X González o gente cercana a él. Y ya hay periodistas que firmaron cuando trabajaban para los mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Ellos tendrán que aclarar y ellos saben que servían a la CIA Vicente y Jaime. Así es, y póngame, don David, en pantalla lo de Salvador García Soto, por favor. Póngamelo nuevamente. Fíjense nada más lo que publica Salvador García Soto en el Universal. La autonombrada 4T y su partido Morena, con la presidenta como jefa y el expresidente como el poder tras el trono, se han convertido a lo que AMLO bautizó como la mafia del poder. No, pues ya. ¿Y qué me dicen de Pablo Macluf? Este que era analista o es analista o no sé si ya lo tiraron al basurero de la historia desde Televisa, pero Pablo Macluf de la misma calaña, sería muy bueno para la cultura política que arrestaran y extraditaran a López Obrador por narcotráfico. Sin duda habría un intento de martirización, pero ahí estaría la mella para siempre. Ah, cabrón. ¿Y esos eran los analistas de Televisa? Y luego, cuando los corrieron mucho a la chingada, decían, ahí está la libertad de expresión, ahí está el autoritario López Obrador. No digan mamadas. Fíjense, un analista, no sé si se considere periodista, que diga esto, ponlo otra vez, don David, sería muy bueno para la cultura política que arrestaran y extraditaran a López Obrador por narcotráfico, como a, ¿por qué o qué? ¿Qué pedo? ¿Porque saludó a la mamá del Chapo? Mi querido Jaime Hernández, hablando de periodistas y cosas peores, hablando de lo que pasó en la mañanera y de que hiciste un análisis extenso y estas mafufadas tanto de Pablo Magluf como de Salvador García Soto. Sí, híjole, fíjate que es bien interesante ver lo que está ocurriendo en México con los medios de comunicación, con los periodistas, con los comentócratas. Es un río revuelto que hay que hacer, merece mucho la pena hacer un análisis minucioso de lo que está ocurriendo para hacerse las siguientes preguntas. Primero, ¿hasta qué punto, por ejemplo, personajes como Salvador García Soto han decidido lanzarse a la yugular del gobierno, primero de López Obrador y ahora de Claudia Sheinbaum, con el fin de estigmatizarlos y presentarlos como una calca de lo que fue la mafia del poder? ¿Qué hay detrás de todo esto? ¿Qué hay de cierto detrás de todo esto? Sería el buen comienzo de un análisis, ¿no? Para empezar, evidentemente, lo que dice Salvador García Soto no es que no sea cierto al 100%. Porque hay que reconocer que Morena, sobre todo, Morena está integrado, es un movimiento, pero está integrado por tribus del poder, ¿no? Tribus del poder que operan desde distintos ámbitos, tienen distintas zonas de influencia, y estas tribus y estas familias, por ejemplo, la tribu de Ricardo Monreal, la tribu de el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, eh, personajes como José Murat, Alejandro Murat, personajes como Mayer, ¿no? Tú dices, ¿cómo te explicas a estos personajes dentro de un movimiento como la 4T? A Mayer yo no me lo explico dentro de ese movimiento, me cuesta mucho trabajo. Que Cuauhtémoc Blanco fue un gran gobernador, que a lo mejor no tiene nada que, pues, que lo investigan, como dijo hoy en la mañana la presidenta. A donde voy es que la 4T no es un movimiento que lo integran santos, vírgenes, no, no, y yo creo que muchos de los errores que ha cometido la 4T al integrar a indeseables o impresentables, con este afán de armar coaliciones, de juntar a tribus, que apenas unas tribus no se llevan con otras, pero ahí está con tal de mantener el poder.
te das cuenta que hay algo de cierto en que el movimiento de la 4T ha incluido dentro de su movimiento a indeseables, pero de eso a decir que la 4T es la mafia del poder es una exageración, ¿no? Ahora, se entiende este esfuerzo de Salvador García Soto que desde hace tiempo ya viene, lo vimos creo que la semana pasada estaba con esta cantaleta de que el narco tenía alianzas con la 4T, con el presidente, con Claudia. Pero si uno le sigue la pista a este tipo de argumentaciones, por ejemplo, la de Salvador García Soto, la del Maluf, la de Anabel Hernández, toda esta gente, y empiezas a atar los cabos, es muy interesante. Por ejemplo, hay un personaje que se llama Joshua Treviño. Joshua Treviño es un personaje bien fascinante. Joshua Treviño es director del Texas Public Policy Foundation. Pero aparte de ser director del Texas Policy Foundation, mira, les voy a pasar un link que es interesante, que de una nota publicada en El Independiente, que es un periódico casi, casi marginal, que ahora maneja, se lo estoy pasando a mi querida Ceci, es un periódico marginal que maneja Carlos Ramírez, que era analista de el Financiero. Después, cuando compran el Financiero, sacan a Carlos Ramírez. Carlos Ramírez anda dando átomos por aquí, por allá. Carlos Ramírez tiene negocios su hijo tiene negocios de estos de guaruras, empresas de seguridad. Bueno, el caso es que ahora tiene este periódico independiente y hace unos días publica el Independiente declaraciones también en el sentido de que el gobierno de la 4 tiene vínculos con el crimen organizado y citan como fuente a Joshua Treviño. ¿Y quién es este Joshua Treviño? Mira, es esto, me refiero a esto. Evidente narcorrégimen entre Estado y cárteles de México, Treviño. Bueno, pero Treviño, lo que no se dice en esta nota, Joshua Treviño es contratista de una de las contratistas de la CIA, es de la Booz Allen, ¿se acuerdan de la famosa Booz Allen en la que trabajó Edward Snowden? El exagente de la CIA trabajó en esta empresa. Esta Booz Allen es la que controla la seguridad de todo, por ejemplo, el Departamento del Tesoro. Booz Allen tiene todo. Entonces, cuando Edward Snowden se mete a la Booz Allen, es cuando saca toda la información que luego distribuye. Bueno, Joshua Treviño es uno de los operadores de Booz Allen. Entonces, empiezas a atar cabos. ¿Qué hace Joshua Treviño? Diciendo las mismas cosas que Salvador García Soto, diciendo las mismas cosas que Maluf, diciendo las mismas cosas que Anabel Hernández. ¿Por qué todos coinciden en esto? La conexión es evidentemente la CIA, Booz Allen, todos estos contratistas que están en una campaña, ¿no? Bueno, esa es la parte, y claro, tú dices, ¿por qué Salvador García Soto viene publicando esta historia? ¿Por qué otros medios y políticos se hacen eco? ¿Están recibiendo dinero de la CIA o de otras, o del USAID, o fundaciones como la Fundación Ford, se sabe que también, o la Endowment Agency, ¿no? Pero hay quienes le hacen el caldo gordo a estas teorías por puro entusiasmo, ¿no? Son los famosos tontos útiles. Entonces dices, híjole, qué peligroso que estos personajes se comporten de esta manera, ¿no? Haciéndoles el caldo gordo a estos golpistas. Antes, yo me acuerdo que cuando era un reportero jovencillo, nosotros sabíamos cómo operaba la CIA. La CIA sembraba noticias a la vieja usanza, se reunían con el jefe de redacción, con el director, le decían, oye, ¿puedes publicar este material? Y ahí estaba, ¿no? Siempre ha habido un vínculo entre la USAID y los medios de comunicación en México. Por ejemplo, recuerdo que una vez en Afganistán, uno de mis colegas, no de medio mexicano, de un medio español muy conservador, se quedó sin dinero en Kabul. Y entonces estaba en serios problemas, porque claro, ¿de dónde sacas dinero en Kabul? No hay cajeros automáticos, no hay bancos abiertos. Y me acuerdo que quien le proporcionó el dinero para que siguiera con la cobertura fue una oficina
del USAID, pero sabíamos que eran agentes de la CIA. Y ellos le daban el dinero para que siguiera con su cobertura, favorable, por supuesto, a la imagen de Estados Unidos. Entonces, siempre ha estado ahí la USAID dando cobertura, enjugando las arcas de periodistas, que es que independientes, de medios también